En este video vamos a dar una introducción a cómo los vectores se definen y se usan en Python. Empezamos definiendo un arreglo. Un arreglo es una colección ordenada de datos. Por ejemplo, podemos tener un arreglo de enteros, o de reales, o de variables alfanuméricas, o de combinaciones de ellos. De esta manera podemos definir un arreglo de la siguiente manera. Un arreglo se define como una colección finita y ordenada de datos. Se dice que la colección es finita porque de antemano se sabe cuántos elementos hay o cuántos puede haber. Y se dice que es ordenada porque deben de tener un orden determinado por el usuario dentro del arreglo. Los datos pueden ser del mismo tipo, por ejemplo todos enteros, todos reales, todos alfanuméricos o lógicos, o pueden ser de tipos diferentes. Un arreglo debe tener un nombre. Y los arreglos más sencillos en la vida real y en las matemáticas son los vectores. Pongamos como ejemplo una cajonera. Una cajonera tiene distintos cajones donde los estamos numerando, en este caso, de arriba hacia abajo, del 0 al 4. Es decir, el cajón de hasta arriba le asignamos el número 0. El cajón que sigue hacia abajo es el número 1 y así sucesivamente hasta llegar al último cajón, que en este caso es el número 4. Y de esta manera nuestro vector sería el vector cajonera, que en la localidad 0 almacenamos calcetines, en la localidad 1 almacenamos camisas, en la cajonera 2 dulces, en la cajonera 3 cinturones y en la cajonera 4 perfumes. El número que indica la posición de los elementos de un vector se llama índice y empieza a contarse desde 0. Por ejemplo, podemos tener en una escuela el número de matrícula de estudiantes y la calificación que están sacando en una materia. El índice empieza a numerarse desde 0, de tal manera que el estudiante 0 tendría la matrícula 301.834 y la calificación 9.3. El estudiante 1 tendría el número de matrícula 301.846 y la calificación número 9.9. Y así sucesivamente hasta terminar el número de estudiantes que se tengan en ese curso o en esa escuela. Tenemos dos maneras de nombrar el índice de los vectores. Por ejemplo, en nuestro caso, la matrícula es un vector que tiene los elementos que ya dimos a continuación, y de izquierda a derecha los índices son 0 para el primer elemento, 1 para el segundo, 2 para el tercero, 3 para el cuarto y 4 para el quinto. Entonces, debe quedar claro que los elementos de un vector se numeran en orden ascendente de izquierda a derecha, empezando con el número 0. Python tiene otra denominación para los índices. Si los numeramos de derecha a izquierda, el primer elemento será el -1, el segundo el -2, el tercero el -3, el cuarto el -4 y el quinto el -5. De esta manera, el elemento matrícula 2 será lo mismo que el elemento matrícula -3. Lo mismo tenemos para el caso de las calificaciones. El vector de calificaciones tendría los índices de izquierda a derecha numerados abajo y de derecha a izquierda numerados arriba. Los vectores en Python se implementan usando listas. Por ejemplo, el vector coche estaría formado por Ford, Porsche, Hyundai y 2016. Es decir, los vectores en Python no necesariamente son del mismo tipo todos los elementos. Aquí tenemos 3 elementos cadenas y un elemento numérico. Para inicializar un vector lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, el vector matrícula, que va a tener 10 elementos,
porque así lo requiere el problema. Lo inicializamos con una lista vacía con la palabra known, indicando que no hay nada, absolutamente nada, multiplicado por 10. Esto le asigna 10 lugares al vector dentro de la memoria de la computadora. El vector calificación tendrá 7 localidades de memoria. Y la otra manera como lo hacemos es simplemente denotando un vector vacío completamente, simplemente indicando los corchetes de lista. Para asignar los elementos a un vector vamos a mostrarlo con un ejemplo. Vamos a leer un vector de 5 elementos. Se desea leer un vector de 5 elementos, inicializamos el vector vacío y vamos a usar la instrucción append para añadir más elementos al vector. De esta manera, la palabra coche tiene 0 elementos. Simplemente estamos asignándole que va a haber un vector con el nombre coche, pero no tiene nada. Y luego con un ciclo for, donde estamos variando k desde 0 hasta 4, por medio de la instrucción inRange 5, vamos a pegarle al final de cada elemento, al final del vector, lo que le demos con la instrucción input. Y al final vamos a imprimir la palabra coche. De esta manera, lo que tendríamos es el letrero dame una marca y nosotros le damos la palabra Ford para el k igual a 0. Para k igual a 1 nos vuelve a pedir dame una marca y le damos la palabra BW, que es Volkswagen. Para k igual a 2 tendríamos otra vez lo mismo y le damos Edsel. Para k igual a 3 le daremos Chevy y para k igual a 4, que es el último elemento, le daremos la marca Rambler. Y finalmente imprimimos el vector coche y tendríamos el resultado que estamos viendo a continuación. La corrida en Python sería exactamente lo mismo, pero aquí tenemos ilustrado lo que nos da la computadora directamente. Otra manera de leer los vectores es asignarlos. De esta manera inicializamos el vector con 5 elementos. De esta manera, la primera instrucción coche nos está creando un vector con 5 elementos, pero no hay nada en los 5 elementos. Y luego los vamos asignando con el input. Para k igual a 1, coche 0 valdría lo que le estemos dando en la entrada. Para k igual a 1, coche 1 sería el elemento que le estemos dando en la entrada. Y así sucesivamente. Y al final imprimimos coche, fuera del ciclo for. El resultado pues sería exactamente el mismo. Y en Python sería exactamente lo mismo. Ahora vamos a generar un vector con números aleatorios. Para esto vamos a usar la instrucción random que viene en la biblioteca random. Esta función random nos genera un número aleatorio entre 0 y 1. Por ejemplo, primero importamos random y luego corremos random.random. En este caso, tanto la función como la biblioteca tienen el mismo nombre. El paréntesis está vacío y el resultado que nos arroja es este número, que ustedes al correrlo les puede dar otro número ya que es un número aleatorio. Para generar un vector de valores aleatorios usamos un ciclo for, como en el siguiente elemento que queremos generar 10 números aleatorios. Entonces inicializamos nuestro vector con 10 localidades y luego con un ciclo for los vamos llenando. Al final, después de terminar el ciclo for y después de haber llenado el vector de las 10 localidades, nos dará un resultado. En este caso el resultado es este. Ustedes al correrlo les dará otro valor, porque recordamos que son números aleatorios. También podemos generar números aleatorios enteros con la instrucción randint. Igual tenemos que importar la biblioteca random y lo único que hacemos es generar el vector de 10 elementos vacíos y luego irlo asignando uno por uno, empezando con el
0 hasta el número 9, pero ahora la instrucción es random.ranting. En este caso queremos que los números enteros estén entre 35 y 59 y vamos a imprimir uno por uno cada vez que lo generamos dentro del ciclo for, no al final como hicimos en el ejemplo anterior. Y vemos este resultado, ¿sí? Todos los números están entre 35 y 59. En este caso, ninguno de los valores límites se logró. Posiblemente si hiciéramos 100 números aleatorios, encontraríamos que alguno de ellos va a ser o 35 o 59, o más de uno de ellos. Finalmente, vamos a mostrar cómo modificar un elemento de un vector. Recordamos que los vectores son listas y por tanto las listas no son inmutables, por tanto podemos cambiar un elemento. Consideremos el vector precios. El vector precios que tiene 4 precios y queremos modificar el precio de 123.55 a un precio de oferta de 99.95. Entonces, como ese elemento corresponde a la posición 2, simplemente cambiamos ese valor y al imprimirlo, el nuevo vector será en precios 2, o sea, en la segunda localidad tendrá el valor 99.95. De esta manera, para modificar un elemento de un vector, simplemente lo hacemos indicando cuál es el elemento que deseamos modificar. Muchas gracias.